Muy bien. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces el estudio de hoy. Vamos a continuar en nuestro recorrido por este estudio cronológico de la Biblia y hoy comenzamos libro nuevo. Hoy empezamos el libro de Deuteronomio, uno más. Hoy terminamos entonces con el Pentateuco o la Torá para los judíos. Y bueno, pues espero que sea interesante, sé que lo va a ser para todos los que estén más familiarizados con él, los que estén menos familiarizados con él. Mi deseo es que Dios, en la medida en la que tú estés, te pueda hablar esta tarde y te pueda dar alguna idea nueva, te pueda traer un nuevo entendimiento de porciones que ya quizás sabías o cosas que no sabías, pero que este libro pues no vengamos como a leerle como un libro más, porque no lo es. Es un libro que tiene vida. Tú cada vez que abras este libro, imagínate que hay vida y que cuando tú abres algo salta y tú lo recibes. Y es algo que respiras y respiras vida y respiras transformación. No es un libro más, es un libro muy antiguo, pero es el más actual que podemos leer. Así que, bueno, pues ánimo, como están haciendo, de poder venir aquí a estudiarlo. Si no pueden, pues en casa les animo a que sigan sacando tiempo para dedicar a la palabra de Dios. Así que comenzamos con el libro de Deuteronomio, que pone ahí, es el libro de los recuerdos. Es el libro de los recuerdos. Es una manera de un titulito, ¿verdad?, por ponerle a este libro. ¿Por qué el libro de los recuerdos? Porque básicamente este libro, todo él, es un libro que Moisés escribe con la intención de, precisamente eso, recordar al pueblo de Dios todos los estatutos y leyes y preceptos que ya hemos estado viendo en los libros de Éxodo y en los libros de Levítico. ¿De acuerdo? Entonces este libro se convierte prácticamente en un recordar las cosas que ya han sido dadas, recordar las cosas que el pueblo de alguna manera ya conoce, ya ha recibido, pero Moisés les está animando a recordarles estas cosas. ¿Por qué? Principalmente porque hay una generación nueva. Recordamos que en el desierto se quedaron la generación de los padres, durante 40 años ahí todos perecieron por su falta de fe en Cades Barnea, y por esto entonces los hijos son los que han crecido esos 40 años, y Moisés, que no va a poder ir con ellos, que no va a poder acompañarles, él va a delegar esta función en Josué, él ya es mayor, y Dios le prohibió entrar a la tierra. Él se va a quedar, pero antes de dejarles ir, pues les recuerda toda la ley. Por eso es el libro de los recuerdos. Es decir, que Deuteronomio es una palabra compuesta que significa deutero, segunda, y nomos viene de nomos, que es ley, con lo cual es segunda ley. No es que sea una segunda ley, sino es la misma ley que ya tenían, que ahora se la está volviendo a recordar. Por eso es como si repitiera la misma ley por segunda vez. Por eso es el libro de los recuerdos. En hebreo este libro significa, el título que ellos le ponen, ya les he comentado alguna vez. Los judíos, los hebreos, ponían el título al libro según empezaba el libro. Entonces el libro empieza, estas son las palabras, entonces así le pusieron el nombre, estas son las palabras, o simplemente palabras. Así es como los judíos conocen al libro de Deuteronomio, que tú y yo conocemos como Deuteronomio. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿quién escribe entonces Deuteronomio? ¿Quién es el autor? Ahí como siempre, para seguir el mismo esquema de todos los libros que hemos venido siguiendo hasta ahora, ¿quién es el autor de este libro? Pues igual que en Génesis, Éxodo, Levítico y en Números, también que es el quinto libro de este Pentateuco, lo escribe el mismo autor. Lo escribe entonces Moisés. Moisés es el autor de este libro, de este último libro de la ley. Pero dice ahí que el sumario del final, luego lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, probablemente fue escrito no por él, sino por Josué, que va a ser su sucesor, ¿verdad? ¿Cómo escribe uno su muerte? No puede, ¿verdad? Una vez que muere ya, y este libro registra la muerte de Moisés, no es como escribe Moisés su muerte y que hizo el pueblo, no puede, pero el siguiente, Josué, de alguna manera añade esa última parte del libro, pero básicamente todo él le corresponde a Moisés. Hablando en términos generales, la autoría del libro le corresponde entonces a Moisés. ¿Qué género literario tenemos? Pues el que venimos teniendo en estos libros que hemos visto hasta ahora, es el estilo narrativo, por enclavarlo de alguna manera, ¿verdad? No estoy intentando profundizar en esto de los estilos porque sería algo como muy superficial decir que es solo estilo narrativo, pero para que lo entendamos vamos a decir que es estilo narrativo, lo que hemos venido viendo hasta ahora. ¿Cuál es el periodo que abarca, el periodo de historia que abarca? El periodo de historia que abarca el libro de Deuteronomio es muy cortito, son solamente unas cuantas semanas, las últimas semanitas antes de la muerte de Moisés,
Ese es el transcurso, el periodo de historia que está cubriendo el libro. Solamente unas cuantas semanas, las últimas semanas de Moisés, justo antes de entrar a conquistar la tierra prometida. ¿Vale? Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento levantando su mano si algo no lo han entendido, si necesitan una aclaración más o si tienen una aportación, que es muy bienvenida también. Les he incluido aquí esta cronología por si alguno no tiene aquí su manual. Esto lo tienen ya incluido, no lo tienen en las notas de hoy, pero lo tienen en las primeras hojas del manual que entregamos. Ahí venían unas cuantas tablas. Yo he extraído de esa página esta tablita y la he puesto aquí para que no nos olvidemos, a modo de repaso, a modo de recuerdo, como sabe que estamos con los recuerdos, a modo de recuerdo un poco del tiempo en el que estamos, ¿no? Porque a veces seguimos avanzando y olvidamos todo esto de las fechas. Ahí veíamos que la creación más o menos de Adán y Eva la poníamos en el 4000 antes de Cristo. Veíamos que Abraham estaba como en el año 2000 más o menos antes de Cristo, y el tema de Moisés y la ley y estos libros de Éxodo, Deuteronomio, Levítico, todos estos están enclavados más o menos en esta fecha, 1500 hemos puesto ahí antes de Cristo. Algunos ponen 1460, otros ponen 1407, otros exacto no es, pero bueno, para tener una idea, ¿verdad?, por encima de en qué tiempo estamos hablando de este libro, pues estamos ahí en el año 1500. Y el otro día en casa hablábamos en familia de este asunto de las fechas y les decía que era curioso, porque a veces cuando uno piensa en Moisés o en Abraham, uno los ve así como casi personajes de ficción, ¿verdad? Como si estuvieran tan lejos, que casi como que te imaginas pensar que fueron de carne y hueso, como que son personajes de ficción, o el propio Moisés tampoco. Pero yo les decía, chicos, lo de Jesús no se ve tan lejano, Jesús se le ve ahí como muy cercano, y de Jesús hasta aquí ya han pasado 2000 años, es más del tiempo que pasó de Jesús a Moisés, por ejemplo. De Moisés a Jesús van 1500 años, y de Jesús a nosotros 2000, o sea, nosotros somos más viejos, ya hemos avanzado más que la fecha de Moisés. Entonces no está tan lejos, ¿verdad? De Jesús son solo 1500 años antes de Cristo, donde tenemos estos libros que estamos viendo ahora, concretamente este también de Deuteronomio. Así que bueno, luego ahí con el rey David pues estaremos hablando del año 1000, y luego del libro de Esther del año 400, que es cuando se acaba el Antiguo Testamento, en el año 400 antes de Cristo. Ahí empiezan los 400 años de silencio, ¿sí? Más o menos. Eso ya un poquito de repaso, supongo que ya lo saben. Pero bueno, para repasar cronología. Y luego para repasar un poco los mapitas. No sé si tenemos algún puntero por ahí para poder poner, o no tenemos ¿tenemos alguno disponible? No está, vale, no pasa nada. Tenemos este mapita, que lo hemos hecho un poquito más grande para que lo vean bien, que ya lo pusimos también, lo tienen incluido igual en su manual un poquito más atrás, pero aquí lo he vuelto a extraer para poder pues, ver también geográficamente dónde estamos hablando. Vimos entonces que salían de la tierra de Gosén, que es donde estaban los israelitas en Egipto, y emprendieron el éxodo, todo este viaje de la línea azul, punteada y con flechitas, y llegaron hasta aquí, hasta la punta, ¿verdad? Ese tramo, desde Gosén hasta la punta del Sinaí. ¿Qué libro de la Biblia nos cuenta esto? Venga, pregunta de examen. ¿Qué libro de la Biblia nos relata la travesía desde las tierras de Gosén hasta allí el desierto del Sinaí, o el monte Sinaí? ¿Qué libro nos cuenta eso? Eso, de Levítico, Números, lo he dicho todos. A ver, ¿quién? Levítico, Números, Éxodo. Venga, se tienen que poner de acuerdo entre ustedes. Dense la vuelta y digan, no, era este, porque, a ver. ¿Éxodo dicen por aquí? ¿Éxodo por ahí? Bueno, parece que Éxodo triunfa, vale. Sí, me estaban asustando ya. El Génesis fue toda la creación, y verdad, Adán y Eva, y todo el diluvio con Noé y todo esto, y Abraham, Isaac, y hasta que se van hasta las tierras de Gosén allí, y ahí con José, ¿verdad? Cuando José trae a su familia, y Génesis termina ahí con toda la familia de José en las tierras de Gosén, un clan de 70 personas, pues ahí viviendo y empezando a crecer. Pasan 2 años y ahora Éxodo nos cuenta cómo salen de ahí. Por eso es el Éxodo, es la salida de las tierras de Gosén, de las tierras de Egipto, y todo el recorrido hasta la península del Sinaí. ¿De acuerdo? Decíamos que llegaban como en 50 días, llegaron ahí al Sinaí. Entonces, estando en Sinaí,
Dios trata con ellos como pueblo y les da un montón de leyes y les da un montón de preceptos que tienen que guardar, les da la ley, los 10 mandamientos, el tabernáculo, todas las instrucciones que el pueblo de Dios necesita para saber comportarse como pueblo de Dios. ¿Qué libro nos cuenta eso? ¿Qué libro nos cuenta todas esas instrucciones, leyes, preceptos y, ¿verdad? Levítico, muy bien, el libro del Levítico. El pueblo no avanza, están ahí acampados, geográficamente no se mueven, y en ese año que pasan más o menos en ese monte de Sinaí es donde reciben toda esta instrucción conocida como el libro del Levítico. Entonces terminamos el Levítico y decíamos que después del año Dios les dice: es tiempo de que continúen el viaje, porque este no era su destino final, esto era una paradita, pero ustedes van a una tierra que yo les he prometido, la tierra que yo prometí a Abraham, y ahí es donde quiero que continúen su viaje. Así que empiezan a caminar siguiendo la línea azul hasta que llegan a Cades Barnea. Desde ahí espían la tierra, no creen, que les toca dar vueltas 40 años por el desierto, ¿de acuerdo? Y entonces trazar toda esa línea azul hasta buscando otra ruta alternativa, que no sea cruzar directamente a Canaán, sino bordear por el lado oriental del río Jordán y atravesando Edom y Moab, llegan a quedarse allí. ¿Qué libro cuenta eso? La continuación desde Sinaí hasta las puertas de la tierra prometida. ¿Qué libro cuenta eso? Números. ¿De acuerdo con números o no? Sí. Algunos no, sí, números, ¿verdad? En números hacen un censo de la nueva generación, por eso se llaman números, cuentan cuántos son y nos cuentan las andaduras que recorren en todos esos 40 años, que decíamos que en los 40 años prácticamente no nos cuenta apenas nada la Biblia, pero nos cuenta lo de antes y lo de después de esos 40 años. Entonces, la generación de Israel, la que salió de Egipto, murió en esos 40 años. En el libro de Números ya desaparecen todas esas personas que vivían en Israel, que salieron de Egipto, y entonces tenemos ahora una generación nueva. Los que eran niños entonces, ahora ya son adultos, y esa nueva generación es la que tenemos ahí, a las puertas de la tierra prometida, ¿de acuerdo? Ahí donde ponen los números 15, 16, ven ahí el monte Nebo, ahí en el monte Nebo es donde va a morir Moisés, y desde ahí es donde lo va a dejar para que pues luego ya con Josué crucen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a leer de Deuteronomio? Lo que vamos a leer es, mientras están ellos allí acampados, el último mes de vida, por así decirlo, de Moisés, una serie de discursos que Moisés le da al pueblo, a la nueva generación, para recordarles todo lo que ya Dios le había dicho a sus padres en el monte Sinaí. ¿De acuerdo? Entonces les va a recordar a la nueva generación lo mismo que les dijo aquí a sus padres, ahora se lo va a decir allí, justo antes de dejarles para que crucen el río Jordán a la tierra prometida. Por tanto, igual que Levítico era como un libro estático, mientras ellos estaban parados en el monte, reciben Levítico, ahora mientras están parados frente al río Jordán, ahí quietos, ahí reciben, por así decirlo, los discursos de Moisés, recordándoles la ley, todo lo que supuestamente deberían ya de saber. Les hace un repaso de su vida. Bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver en el libro de Deuteronomio. ¿Qué les dice Moisés a este pueblo, a esta nueva generación, estando allí ya a las puertas de entrar a la tierra prometida? ¿De acuerdo? ¿No tienen ganas de saber qué les dice Moisés? Yo tengo ganas de saberlo. Así que, bueno, pues continuamos. Dice que el contenido de este libro, aunque ya más o menos lo he adelantado, pero es el repaso del pacto para una nueva generación de israelitas justo antes de la conquista. Hace diferentes énfasis, como siempre vemos los énfasis del libro. ¿Cuáles son los énfasis de estos discursos que Moisés les da? Bueno, Moisés le va a hacer hincapié, al hablarnos de la ley, en la singularidad y la peculiaridad de este Yahvé, de este Dios de Israel, en comparación con todos los demás dioses, ¿verdad? Para nosotros pues no nos cabe en la cabeza que haya otro Dios. Para nosotros como creyentes creemos en que hay solamente un Dios. Pero en estos tiempos atrás no era tan fácil, o no era tan fácil pensarlo. La gente tenía, las naciones, otras naciones estaban acostumbrados a muchos dioses, eran naciones politeístas, no eran monoteístas como Dios está dando a conocer y como quiere que su pueblo viva. Otras naciones eran, como digo, politeístas, tenían muchos dioses, pero aquí Moisés le va a decir: hey, recuérdense que su Dios es singular, es uno, es Yahvé, es Dios, ¿verdad? Y es un Dios muy peculiar, porque es el creador de todo cuanto existe. Es un Dios, no es cualquier Dios, ¿verdad? Es el Dios de dioses, es el Dios especial que les ha sacado hasta aquí. Entonces Moisés le va a hacer énfasis en esta singularidad y peculiaridad
de Jehová, de Yahvé, del Dios de Israel, que no tiene comparación con ningún otro Dios que pueda tener ninguna otra nación. Y eso es igual al día de hoy. Hoy en día hay gente que sigue teniendo sus dioses y a veces siguen como queriendo comparar dioses con el Dios en mayúsculas, ¿no? Y la respuesta es la misma, no hay comparación. Solamente hay un Dios, sigue habiendo uno, ¿de acuerdo? Y ese es el Dios de los cristianos, es su Dios y es mi Dios. También les recuerda el pacto de amor de Dios con Israel al hacerle su pueblo. ¿De acuerdo? Este Dios tan grande hace un pacto de amor con un pueblo que Él escoge, que es Israel, y Moisés se lo va a recordar. Recuerden que a ustedes les escogió, digo, porque quiso, porque les amó. Simplemente, ustedes no hicieron nada, no eran una nación espectacular para que Dios les eligiera, simplemente les amó y les escogió como suyo, como su nación. Recuerden eso, recuerden por qué están aquí, recuerden por qué les está pasando todo esto. También les recuerda la soberanía universal de Dios sobre todos los pueblos. Él es soberano sobre la tierra entera. Él tiene derecho de hacer y deshacer como Él quiera, porque Él lo creó todo. Él es la máxima autoridad sobre el mundo, sobre el universo. También Israel como el modelo de Dios para las naciones. Recuerden, Israel, que ustedes han sido escogidos como el pueblo de Dios, no solamente para que lo pasen bien y tengan una vida bonita y agradable y vivan bien ustedes nada más, sino que Dios les ha escogido porque ustedes van a ser como una especie de ejemplo para que otras naciones de alrededor, cuando les vean, puedan ver en ustedes a ese Dios que ha hecho un pacto con ustedes y puedan ver a través de ustedes cómo es ese Dios al que ustedes sirven y adoran. Así que tienen una responsabilidad, no pueden vivir como quieran, Israel, tienen que vivir en base a como Dios les ha dicho que vivan, para que Él pueda glorificarse en ustedes y pueda mostrar en ustedes todo lo que Él es, a fin de que las demás naciones lo vean y crean también. Sí, ese es el recuerdo, el énfasis que Moisés le hace a este pueblo, que igual es para ti y para mí en estos días. Recordamos que somos hijos de Dios, no para que nos vaya bien solamente, no para pasar una vida aquí buena hasta que vayamos con Él cuando nos dejemos esta tierra, sino que tenemos un propósito mayor. Y es que la gente cuando nos vea diga, yo no he visto a Jesús, pero debe ser muy bueno porque conozco a ese pueblo y qué diferente es al resto de los pueblos. Eso debería ser la respuesta de la gente cuando nos vea a ti y a mí. Sigue siendo la misma. Moisés nos recordaría lo mismo. Recuerden que Jesús murió en la cruz por ustedes, para que sean aún mejores ejemplos de Dios aquí en la tierra. No lo olviden. Yo creo que Moisés nos recordaría lo mismo a nosotros hoy. También la importancia del santuario, de la presencia de Dios en el que adorar a Dios. Moisés les hace recordar también la importancia del tabernáculo y cómo la presencia de Dios ahí en medio y todas las pautas que Dios les hace guardar respecto a esto. También la preocupación de Dios por la justicia, el hecho de que su pueblo refleje su carácter, que sea un pueblo justo en sus tratos. Y también, como no, las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Eso va a tener un énfasis marcado en este libro, en el capítulo 28 de Deuteronomio. Si recuerdan, tenemos esa gran lista de bendiciones, a que todos nos gusta leer, y de maldiciones, que a veces nos echan para atrás, ¿verdad? Guay, porque uno ve ahí, caray, qué cantidad de maldiciones pueden venir sobre la vida de las personas o sobre este pueblo en este tiempo, cuando no cumplían su parte del trato, cuando no eran obedientes, cuando desobedecían y desafiaban a Dios. Cómo esas maldiciones podían venir y de hecho venían y vinieron aún más adelante sobre el pueblo. Esto es un tema enfático en este libro de Deuteronomio, ¿vale? Así que bueno, un poquito todo eso es lo que vamos a ver, un poquito más desglosado en estos días que vamos a estar viendo Deuteronomio. Anticipar que no pretendo estar con mucho detalle en este libro, porque como bien hemos dicho es un recuerdo, y aunque sí añade ciertos detalles y ciertas cosas que el Éxodo y el Levítico no incluyen, pero al fin y al cabo los contenidos son muy parecidos. Entonces, como Éxodo y Levítico lo hemos visto bastante despacio, con bastante tranquilidad, no quiero ahora tampoco como volver a dar esto de una manera muy exhaustiva. Prefiero ir un poquito más ligero y ya seguir avanzando con las narrativas de Josué y las que vienen por delante. Entonces intentaré ser un poquito más breve, pero aún así, si tenemos que parar más, paramos y estamos abiertos, ¿verdad? No hay un programa rígido aquí. A mí me gusta, ya saben mi lema, ¿no? Bienaventurados los flexibles, porque no serán quebrados. Entonces tenemos que ser flexibles, y aunque uno trae un plan, al final lo que es siempre bueno estar abierto a que Dios cambie los planes. Y si nos tiene aquí 3 meses con Deuteronomio, pues bienvenido sea. Será que nos hacía falta.
pero mi intención es darlo pues un poquito más ligero que como venimos haciendo con los demás libros. ¿Les parece? Si no les parece, pues también. Muy bien, vamos a dar un bosquejito, como hemos hecho con otros libros. Me gusta siempre hacer un bosquejo para que más o menos tengamos como una vista de pájaro del libro y ¿verdad? Porque uno ve, uy, Deuteronomio, cuántas hojas y qué dirá todo aquí, pero cuando tú eres capaz de resumir todo eso en un esquema y verlo desde arriba, como que más o menos, yo por lo menos me centro y me ayuda a saber dónde estoy. Entonces, como hemos dicho, tenemos, el libro en sí son una serie de discursos que Moisés le va a dar al pueblo y yo lo he dividido en esos 4 puntos. Sería primero un primer discurso de Moisés que albergaría más o menos los 4 primeros capítulos. Y eso sería lo que Dios ha hecho por nosotros. En ese primer discurso Moisés mira hacia atrás, les recuerda al pueblo, recuerden que es el libro de los recuerdos, le dice: Israel, vengan ustedes aquí, que yo ya me voy a morir y ustedes van a pasar ahí, yo no puedo pasar con ustedes, quiero recordarles algo, siéntense. Ahí voy a decir, Moisés va y le dice: quiero recordarles algo, ¿se acuerdan cómo? Y empieza a mirar hacia atrás. Dios los sacó de Egipto, ¿se acuerdan cómo? Y empieza a hacerles ver cómo fue ese viaje. Para muchos de ellos quizás no se acuerdan porque eran bebés o pequeñitos, o lo que les contaron sus padres, ¿verdad? Porque es la nueva generación. Entonces él quiere como, a ver, le voy a explicar a ustedes que no muchos o prácticamente ninguno estaba ahí, entonces les voy a decir cómo fue la historia. Y mira hacia atrás. Este es un primer discurso de Moisés. El segundo discurso de Moisés, que irá más o menos desde el capítulo 4:44, podríamos decir casi del capítulo 5 al 28, es el segundo discurso de Moisés y habla sobre cuáles son los principios que deben de seguir para llevar una vida santa, para ser ese pueblo de Dios que se espera de ellos. Nada nuevo, prácticamente lo mismo de Éxodo, de Levítico, incluso de Números, lo mismo, pero de alguna manera pues resumida o añadiendo algún detalle más que ahí no da, etcétera, etcétera. Hay un tercer discurso que iría entonces del capítulo 29 hasta el 30, son los 2 capítulos, 29 y 30. Este es el tercer discurso y es un llamado a comprometerse con Dios. Después de haber hecho una mirada hacia atrás, después de haberles dicho cuáles son los principios para vivir una vida santa, les llama a chicos, comprométanse, hagan un compromiso. ¿De acuerdo? No solamente que esto sea algo teórico que yo les doy, comprométanse hoy día, antes de cruzar, comprométanse con su Dios y sean lo que Dios espera de ustedes. Y luego, pues después de estos 3 discursos, la última parte, que ya son de los capítulos 31 a 34, simplemente es como el traspase de poder, por así decirlo. Ya son los últimos días de Moisés, es donde va a dejar a su sucesor, a Josué, como nuevo líder del pueblo, es donde le va a traspasar los poderes y donde se habla también pues, de su muerte, la muerte de Moisés. Y bueno, pues ahí básicamente ahí termina el libro, ¿de acuerdo? Así que más o menos con este bosquejito ya podemos partir el libro, ya saben, divide y vencerás, ¿no dicen eso? Entonces cuando coges algo así grande que no entiendes, párate, divide, ¿verdad? Y vas a vencer, te va a ser más fácil entender las cosas. Así que pues vamos con ellos, si les parece. Bueno, a modo introductorio, ya lo hemos dicho, lo de las palabras, ¿verdad? Que este libro significa, estas son las palabras o simplemente palabras. Dice que no es un relato principalmente de hechos, por eso les decía yo al principio que, bueno, que es un libro narrativo, narrativa en sí no tiene mucha. Más bien lo que tiene son, pues eso, a un señor, a un líder sentado delante de un pueblo o de pie o ahí parados en un lugar y básicamente les está dando palabras, les está dando discursos, les está dando nociones. Entonces narrativa no tiene mucha narrativa así pura como nosotros la conocemos, de verdad, de que fueron, hicieron y vinieron y pasó esto y pasó lo otro. Es algo más o menos estático el libro, pero aún así pues, se considera un libro narrativo, sí tiene partes narrativas, aunque sean pequeñitas. Entonces dice que son más bien enseñanzas sistemáticas que Moisés va a hacer a lo largo de sus distintos discursos. Es un recordatorio de la importancia suprema de la palabra de Dios, cuya vigencia no se agotó con la generación de sus padres, y es un aviso sobre lo que se van a encontrar en Canaán en la esfera moral y espiritual, ¿de acuerdo? Así que esto es importante, que Dios les recuerda a este pueblo que lo que Dios hizo con sus padres no fue algo de que era porque eran sus padres, no fue algo porque era una generación especial, no fue porque sus padres eran los que salieron de Egipto y por eso merecían algún trato especial o algún... No, Moisés les va a recordar, lo que pasó con sus padres fue solo el comienzo de algo mucho mayor que sus padres. Es algo que va a continuar en ustedes
hijos de esa generación, pero entiendan que ni siquiera es para ustedes, esto tiene una trascendencia aún mayor que ustedes, esto será también para los hijos, sus hijos y los hijos de sus hijos, esto es un plan mucho mayor, ustedes son solamente parte son el eslabón, que es parte de una cadena larga. Así que es importante que no ellos, los papás, supieran esas palabras y las pusieran por obra, sino que ahora ustedes, que es la generación que les toca vivir, aprendan a hacerlo también. Y que se lo enseñen a sus hijos, porque a sus hijos les va a tocar también tener que por ellos mismos vivir la palabra de Dios. Y a veces estos son conceptos interesantes que aplicados a nuestros días, ¿verdad? Sobre todo cuando alguien viene ya nace en una familia cristiana, por ejemplo, ¿verdad? Que quizás desde pequeñito ya te llevaron a la iglesia y tú no conoces otra cosa que la iglesia y que la iglesia. Y a veces a mí me ha tocado hablar con personas, ¿verdad? Que a veces sienten como que están viviendo la fe de sus padres, ¿no? Y siempre hay un momento, hablas con estas personas y te das cuenta que siempre hay un momento en la vida en el que uno tiene que establecer esa conexión personal con este Dios. Este Dios es un Dios que está eligiendo un pueblo, pero Él es un Dios personal, que trata con cada uno de nosotros personalmente. Y en algún momento de nuestra vida todos hemos tenido que vivir nuestra propia fe, no la fe de mis padres. Gracias a Dios que me trajeron a la iglesia, y gracias que tal, pero al final soy yo el que tengo que decir, ¿y yo qué voy a hacer con Jesús? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir mi fe? ¿Y yo voy a obedecer o no voy a obedecer? ¿De acuerdo? Es algo personal. Así que Moisés les está recordando que el hecho de obedecer la palabra de Dios, de ponerla por obra, no era algo solamente para sus padres. Empezó con sus padres, por así decirlo, pero continúa con ellos y continuará por generaciones sucesivas. Y también les dice eso, cuidado que en Canaán lo que van a encontrar es una esfera moral y espiritual muy distinta a la que sus padres vivieron. Su tiempo es otro. El tiempo de sus padres transcurrió por el desierto y el suyo va a transcurrir en la tierra prometida. Y los retos que ustedes tengan no son los que tuvieron sus padres. Van a ser sus retos, van a ser sus batallas, va a ser su vida y tienen que aprender a vivirla. Así que Moisés les va a recordar todo eso a través de sus discursos. Así que el primer discurso, que hemos dicho que eran los 4 primeros capítulos, más o menos, pues comienzan como tenemos aquí. Moisés, como he dicho, va a morir en breve. Moisés le queda más o menos como un mes de vida. Él tiene ya una idea, una noción de que es anciano, de que en breve se va a hacer este traspaso, de que su vida va a terminar. Y él siente que debe transmitir su liderazgo y orientar al pueblo antes de retirarse, ¿verdad? Es como les decía yo el otro día, a veces cuando tú eres papá y dejas a tu hijo en una excursión, ¿no? Con el colegio, se va a ir en un autobús a otro pueblo, ¿verdad? Por favor, y yo diciendo autobús aquí, no tengo perdón ya, después de un año entre ustedes, ¿no? Yo sé que me perdonan, pero hay que hacerse judío a los judíos y griego a los griegos. Está bien. El caso es que yo decía, cuando alguien va como papá y dejas ahí a tus hijos que se van a subir y van a ir de viaje, y así como que no puedes ir con ellos, pero quieres asegurarles bien de ciertas cosas, el bocadillo no te lo vayas a olvidar, ¿verdad? Y la autorización se la das al maestro cuando subas a la guagua y yo no sé cuántas cosas les recordamos, ¿verdad? Y pórtate bien, y si ves algo peligroso no te metas, y quédate con el grupo, yo no sé cuántas instrucciones como padres damos, queriendo asegurarnos de que hagan algo cuando yo no voy a estar, cuando yo no les voy a ver. Y Moisés yo creo que tiene esa sensación, me voy a morir, no puedo cruzar con ellos, aunque siguiera viviendo, Dios me dijo que no podía cruzar con ellos. Esto es algo que van a tener que hacer sin mí, está diciendo Moisés. Debería ser duro después de 40 años ahí lidiando con ellos. Pero él se quiere asegurar de darle las instrucciones pertinentes para que el pueblo sepa comportarse como él espera. Así que quiere hacer esto. Dice que hay una porción inicial, los 3 primeros capítulos, que es un recordatorio resumido del recorrido que han hecho hasta llegar a Moab, para que aprendan de los errores y para que conozcan bien su historia. Como decía yo antes, en los primeros capítulos Moisés está mirando hacia atrás. Les va a decir, recuerden que sus padres, como ustedes de bebés o de niños o de adolescentes, salieron de Egipto y empezaron a recorrer y llegaron a tal lugar y llegaron a este otro. Entonces les hace como un resumen del recorrido que sus padres iniciaron para salir, hasta que llegaron ahí a donde están ahora, a las tierras de Moab. Lo veíamos antes en el mapa, al lado este del río Jordán. Y el objetivo de eso, de mirar hacia atrás, es interesante, ¿verdad? Uno no mira hacia atrás
se puede mirar para muchas cosas, digo, pero este es un buen principio lo que le está dando. Si vamos a mirar atrás, que sea para aprender de los errores cometidos, como dice aquí, y para que conozcan bien su identidad y su historia. Es interesante cuando uno mira para hacia atrás y dice, ay caray, es que ahí me choqué con esa piedra porque iba mirando hacia ese otro lado. Entonces tengo que corregir el no ir mirando hacia otro lado para si veo otra piedra que sea capaz de verla y pueda cambiar el rumbo. ¿De acuerdo? Entonces hay gente que nada más mira hacia atrás por mirar. El objetivo no es mirar por mirar. Cuando uno mira hacia atrás tiene que ser a ver qué no hice bien y cómo puedo traerlo aquí para ahora cambiar mi conducta, mi comportamiento y no volver a cometer el error que cometí atrás. Eso es lo que Moisés está intentando hacer con este pueblo al hacerles mirar para atrás. Sus padres salieron y entonces desobedecieron aquí y por eso les fue mal. ¿Qué les está queriendo decir con eso Moisés? Cuando ustedes como hijos ahora se vean ante una situación similar, obedezcan, no hagan lo que hicieron sus padres, porque entonces lo que les pasa a sus padres les pasará a ustedes. Ustedes no son especiales, Dios trata a todos igual. Entonces, si sus padres no fueron perdonados, ustedes tampoco. Así que Moisés les está haciendo mirar hacia atrás para que puedan corregir el rumbo en los sitios donde se falló. A pesar de los errores del pasado, Moisés les deja claro que Dios mira hacia adelante, hacia el propósito para el que los sacó de la tierra de Egipto, pues la idea de posesión y herencia va a aparecer aquí 66 veces. ¿De acuerdo? Aunque está mirando, me encanta esto, porque aunque Dios les hace mirar, o Moisés les hace mirar hacia el pasado y hacia los errores que han cometido, no es para machacarles, no es para decir por qué necios fueron y fíjense qué mal lo hicieron, como a veces nosotros hacemos, ¿verdad? Que miramos para atrás solo para recriminarnos. No tiene sentido mirar para atrás para recriminarme y decir qué mal lo hice y ya está, o qué mal lo hizo tal persona, o qué mal lo hizo el otro. Entonces Moisés le deja claro que aunque están mirando para atrás y están intentando aprender de los errores, enseguida les trae a la mente que el objetivo de Dios es mirar hacia adelante, que Él sigue comprometido con su plan de darles bien, de darles una buena tierra. Las intenciones de Dios siguen siendo buenas para ellos a pesar de los errores del pasado. Y estas son lecciones importantes también para nosotros hoy. A pesar de los errores del pasado, Dios sigue, si nos hace mirar hacia atrás es solamente para que aprendamos, pero enseguida nos va a decir, tengo planes para ti, aprende de eso, y ya, corrige y enfócate en lo que yo tengo que hacer, tengo mucho que hacer contigo, tengo muchas cosas que cumplir a través de ti, así que hay una posesión, hay una herencia, ¿verdad? Para ellos era algo físico, había una posesión de una tierra y una herencia de una tierra física. Nosotros sabemos que tenemos aún mayores y mejores promesas que Dios nos ha dado y siguen vigentes a pesar de nuestros errores. ¿Sí? Así que cuando miramos atrás, miramos los errores, intentamos corregirlos y enseguida ponemos la mirada, como dice Pablo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Jesús es el que inicia y Jesús es el que va a llevar esto hasta la culminación. Todo esto te sobrepasa a ti, nos sobrepasa a nosotros, sobrepasa a la iglesia. En el año 2017 los planes de Dios siguen apuntando a futuro, siguen siendo mucho mayores que nosotros y que nuestra generación y siguen mirando hacia adelante. Y Dios nos está diciendo, si miras hacia atrás o si te estoy diciendo mirar hacia atrás, es para que aprendas de dónde has tropezado, puedas corregir tu conducta y enfocarte enseguida en lo que yo voy a hacer contigo. ¿Sí? Y no quedarnos ahí solamente en el error y decir ya todo se acabó porque hay un error. No, Dios no dijo eso con su pueblo. Moisés le dijo, mira, ¿has visto el error? Ok, no lo cometas. ¿Por qué? Porque Dios cuenta contigo para algo grande. Y si te quedas en el error, pues Dios te lo vas a perder y Dios no quiere que te lo pierdas. ¿De acuerdo? Buena lección para nosotros hoy también. 66 veces el término o la idea de posesión y herencia, Moisés les hace hincapié en estas palabras, la repetición de estas palabras, para hacerles mirar hacia adelante. El bienestar del pueblo de Israel va a depender de qué? De lo mismo que va a depender tu bienestar y mi bienestar a día de hoy. ¿De qué depende nuestro bienestar? De la palabra de Dios, no de la palabra, sino de la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que es. Ahora, actúa de una manera o de otra cuando uno obedece o desobedece. O sea, es mi respuesta a la palabra de Dios lo que determina qué va a suceder conmigo, en pocas palabras. Por eso esta frase en el capítulo 4, versículo 40, en el 6, versículo 3 y el versículo 18, en el capítulo 12, versículo 28, se repite esto.
para que te vaya bien. ¿Sí? Obedece para que te vaya bien. Y Moisés se lo va a repetir en diferentes momentos. ¿De acuerdo? Les va a decir, Dios tiene planes para el futuro para ustedes. Dios tiene una herencia. Dios tiene una posición para ustedes. ¿Qué tienen que hacer, pueblo de Dios? Obedecer la palabra de Dios. Obedecer los mandamientos. De esa manera les va a ir bien. Moisés está convencido. ¿Por qué? Porque Dios no falla. Y es lo mismo con nosotros hoy. Cuando mostramos Jesús lo puso de otra manera. Jesús habló del hombre sabio y del hombre necio, ¿verdad? Contó esta parábola de estas dos personas y diciendo que uno construyó su casa sobre la roca, siendo el hombre sabio, y el hombre necio construyó su casa sobre la arena. Y aparentemente ahí estaban las dos casitas, y las dos casitas eran iguales, y las dos casitas eran bonitas, y las dos casitas eran útiles, servían para que la gente viviera. Pero Jesús pone esto, dice, pero cuando vinieron los ríos, cuando soplaron los vientos, cuando vinieron las tormentas, entonces la casa del hombre sabio que la había construido sobre la roca permaneció de pie. Pero la casa del hombre necio que la había construido sobre la arena, ¿qué le pasó? Se cayó. Y entonces él hace la metáfora. Entonces, ¿quién es el hombre sabio y quién es el hombre necio? Obviamente no está hablando de una construcción física Jesús con esta metáfora. Está diciendo, está asemejando el hombre sabio a aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece. Y el hombre necio es aquel que escucha la palabra de Dios, pero qué pena, no hace nada más, ahí se queda. ¿Sí? Y tristemente a veces en nuestra propia vida, si somos honestos, muchas veces hemos sido así. Hemos oído la palabra, pero a la hora de actuar, pues por una cosa o por otra nos ha costado, no lo hemos hecho. Acuérdense que no se trata solo de oír. Si venimos aquí y leímos, hacemos todo este estudio y nos llenamos la cabeza de teología, pues tendremos una cabeza muy grande, pero la casa nuestra se va a caer cuando vengan las primeras lluvias. Lo interesante es, aunque aprendas poquito, intenta ponerlo por obra, intenta aplicarlo. Ese es el key de la cuestión. Y Moisés desde este tiempo se lo está dejando claro. Para que les vaya bien, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Pueblo, si ustedes no obedecen, le va a pasar como a sus padres les pasó. Que no obedecieron y no les fue bien. ¿De acuerdo? Así que el bienestar del pueblo depende de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué más vemos en este primer discurso de estos primeros capítulos? Moisés incluye algunos detalles sorprendentes e interesantes que no se incluyen en ningún relato previo. Hemos dicho que básicamente los contenidos son los mismos, pero a veces hay detallitos que Moisés aporta en este libro que no son dados en los otros libros, aunque está contando la misma historia, ¿verdad? Y tuvimos un ejemplo muy claro, fue el domingo pasado, o el anterior, cuando compartió Damaris, el domingo que compartió ella, sobre la importancia de las decisiones. ¿Recuerdan cuando ella habló este mensaje sobre la importancia de las decisiones y nos compartió este versículo de Deuteronomio, capítulo 1 y versículos 22 y 23, donde ese nos dice que no fue la idea de Dios el hecho de enviar espías a reconocer la tierra prometida? ¿De acuerdo? Eso cuando lo vimos en el relato de Números, que lo estaba contando, no se nos dijo eso, simplemente parecía como que era la idea de Dios, ¿verdad? Y sin embargo aquí Moisés aclara que eso no fue idea de Dios. Ustedes vinieron a mí, me vinieron esta idea, a mí me pareció una idea y bueno, y fuimos para adelante con la idea. Pero no nació del corazón de Dios, eso no lo sabíamos. Eso lo sabemos al leer Deuteronomio, no lo sabíamos cuando leímos la historia en el otro libro. Y así hay algunos detallitos por aquí y por allá, en los que a lo mejor, pues cuando lo contaba en la otra historia decía, pues fuimos a pelear y ganamos la batalla, pero ahora aquí en Deuteronomio Moisés dice, fuimos a pelear porque Dios me dijo ese día que peleara contra tal persona y que fuera de noche y que le sorprendiera por la retaguardia. Es lo mismo, está contando la misma historia, pero está añadiendo algún que otro detalle que las otras historias o la historia original de Números o donde estuviera no nos había dado. Por eso es bueno, pues como cuando los evangelios, que a veces no todos, aunque todos cuentan lo mismo, pero hay diferencias a veces entre uno y otro, se complementa un evangelio con otro. Esto pasa igual. Números y Deuteronomio son a veces un buen complemento. Y si tú aprovecho, si tú tienes una Biblia, no sé cómo será tu Biblia, pero en algunas de las Biblias, si te das cuenta, a veces después de un versículo tienes a continuación de ese versículo quizá una cita de otro libro. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Uno está leyendo, para ser fieles con esto que estaba diciendo, en el capítulo 22, versículos 22 y 23,
Cuando termina aquí en esta Biblia que yo tengo, cuando termina el versículo 23, dice: y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y después de eso me pone entre paréntesis Números 13, del 1 al 3. ¿Qué significa eso? Significa que de esto que está hablando este versículo, puedo leer algo complementario en esta otra cita que me están dando aquí. Eso se llaman citas cruzadas. ¿Sí? Citas cruzadas. Hay algunas Biblias que lo tienen, estas citas cruzadas, otras Biblias no. Otras Biblias solamente ves el texto y nada más. Pero por si tú tenías una Biblia así y habías dicho, caray, ¿qué son estas? Porque a veces me pone aquí otras citas de otros libros. Bueno, pues es para eso. Son otros versículos en otros lugares de la Biblia que tienen que ver con lo que tú estás leyendo en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Se entiende eso? ¿Lo sabían todos? Bueno, pues si alguno no lo sabía, ya lo sabe. ¿Vale? Así que concretamente esto de los espías, pues en Números 13, 1 y 3 es cuando se nos cuenta esta historia, pero aquí Deuteronomio nos da este otro detalle de que esto no fue idea de Dios, y a veces son detalles muy curiosos y muy relevantes. ¿Vale? Especialmente conmovedores, dice, son sus sentimientos personales, los de Moisés, sobre algunos de los episodios que han ocurrido, y hay repetidas referencias a su propio pecado que evita que entre en la tierra prometida. En el capítulo 3, los versículos 25 al 28. Vamos a leerlos si quieren. ¿Tienen ahí la Biblia? ¿Quién tiene ahí la Biblia ya preparada para leernos los versículos del 25 al 28 del capítulo 3? ¿Quién se anima? Alto y fuerte para que se grabe aquí en el vídeo también. Capítulo 3 del Deuteronomio, versículos 25, 26, 27 y 28. Venga, un valiente, una valiente. 25, 26, 27 y 28. Pasé yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás al Jordán. Y manda a Josué y anímale y fortalécele, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él dejará heredar la tierra que le das. Muy bien. ¿Qué sentimientos ahí, verdad? Vemos en esto, Moisés diciéndole a Dios: Dios, déjame pasar. Quiero pasar. ¿No? Abre su corazón. Moisés, el líder fuerte, el líder, abriendo su corazón, diciéndole: Dios, déjame pasar. Yo quisiera entrar con ellos y ver la tierra prometida, ¿no? Y pues a Dios diciéndole: no puedes pasar. No vas a pasar. Y me llama la atención, ¿no? Como le dice aquí, Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Es como si no fuera la primera vez, ¿verdad?, que Moisés le había pedido: déjame pasar, ¿verdad? Papá, porque los que tienen hijos saben de qué estoy hablando. Cuando tu hijo quiere algo y tú le dices que no una vez, y vuelve con la segunda, y vuelve con la tercera, y ya, hijo, basta, ya no más. Ya te he dicho no sé cuántas veces que no te voy a comprar lo que sea, que no te lo puedo comprar, o que no... ¿Quieres? Pon tú el ejemplo, ¿verdad? Pero es como sentimiento de algo que quieres mucho, ¿verdad? Es como Moisés aquí está abriendo su corazón y es que lo deseo. Es que yo me imagino hasta diciendo: pues tampoco lo hice tan mal, si fueron un par de golpecitos que le di a las rocas, y total a la roca no le dolió, ¿verdad? Yo no sé qué le diría, pero Dios estaba firme con él: no puedo, dije esto y lo tengo que cumplir. Ha llegado tu tarea, ya hasta aquí. Le dice: podrás llegar hasta los límites de la tierra prometida, podrás verla así desde lo lejos, pero no podrás cruzar el río Jordán con ellos y poseerla. No te toca a ti, le toca a Josué. Entonces hay detalles así, ¿no?, de sentimentales, del sentimiento de Moisés, como en este y en algunos otros lugares donde aparece esto, ¿no? Por el pecado, por no haber representado bien a Dios, Dios le había prohibido entrar. Y bueno, a partir del capítulo 4, hemos dicho que los 3 primeros es un poco mirar hacia atrás,
mirar de dónde vienen, lo que pasó con sus papás, que no lo vuelvan a repetir, pero era un poco mirar hacia atrás. A partir del capítulo 4, el discurso va a tomar un tono un poquito más didáctico y preceptivo, o sea, de mandatos, venga, esto es lo que pasó, pero ahora ustedes lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y les empieza a dar como instrucción, les empieza a dar preceptos, órdenes, para que ellos a partir de ahora lo tengan en cuenta en su caminar. Y así pues obedezcan. ¿Qué le dice, por ejemplo? Pues eso, obedezcan. Un asunto importante. Gracias. ¿Estamos aquí? Ok. Una preguntita. Sí. ¿El Líbano es parte de la tierra prometida? ¿Era parte de la tierra prometida? Ahí me has pillado, Elizabeth. Porque yo lo que dice aquí, ¿verdad? Estoy leyendo. Cuando Moisés le dice al Señor, pase yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, y aquel buen monte y el Líbano. No lo sé, te lo miro luego y te digo, ¿vale? No, me has pillado, no sé si en ese momento el Líbano entraba o no entraba, lo miramos, ¿vale? Entonces decía que el discurso se pone como más preceptivo, el que le dice la obediencia, lo primero, lo más importante, obedezcan. Nueva generación, Dios les dice, obedezcan. En cuanto a la idolatría, les va a decir, olvídense de la idolatría, van a ser tentados a adorar a otros dioses como las naciones en donde entren van a hacer, pero prohibida la idolatría, o sea, ni se acerquen, ni la buena así de lejos, ¿de acuerdo? Son mandatos muy claros que Moisés ya en este primer discurso les está dando. Obedezcan, no cometan idolatría. Le va a hablar también de lo que decíamos antes, la singularidad de Dios, de que su Dios es un Dios y que no hay más dioses y que es el único y que es al único que tienen que adorar y que es un Dios peculiar. ¿Por qué? Porque es el Señor, Él es Dios. El Shema este de Israel, Jehová, el Señor tu Dios, uno es, ¿verdad? Uno es el Señor. Es recordar, recalcar, no hay más dioses. No busquen alguna alternativa más, no busquen añadirle nada, no lo cambien por nada. El Señor es el Señor, Él es el único Dios del cielo y de la tierra, Él es su Dios. Entonces esto ya va a empezar a Moisés a dar en este primer discurso ya las primeras instrucciones y mandatos de lo que esta nueva generación debería hacer para que le vaya bien. ¿De acuerdo? Exhortaciones a la obediencia, como hemos dicho, se prohíbe la idolatría. No son cosas nuevas, ¿verdad? Aunque son instrucciones, aunque son ya en modo instrucción o mandato, no están siendo cosas nuevas. Ellos deberían estar hartos de saber que el Señor, su Dios, era uno, estaban hartos de saber que Dios prohibía la idolatría, estaban hartos de saber que tenían que obedecer, pero era como la necesidad que Moisés tenía de recordárselo. ¿Por qué? Porque la experiencia con los padres no había sido buena, ni incluso con ellos. Recuerden que cuando hablábamos de esta nueva generación de jóvenes, ya habían cometido muchos de los errores que habían cometido sus padres. Y Moisés lo sabía. Moisés sabía que la calidad de gente que tenía delante no era así como para estar tranquilo. Entonces, como hacer énfasis en recordar cosas que supuestamente ellos ya sabían, pero que Moisés dice, como Pablo en una de sus cartas, dice, a mí no me molesto repetirles las mismas cosas y a ustedes les viene bien. Entonces yo creo que es el enfoque de Moisés aquí también. A mí no me molesta repetirles esto otra vez y a ustedes les va a venir muy bien. Entonces les recuerdo, obedezcan, nada de idolatría. El Señor, su Dios, uno es. Y luego habla también de ciudades de refugio y algunas otras cosas. Recuerda esto de las ciudades de refugio al final del capítulo 4, que vimos el sentido de estas ciudades. Cuando algún homicida involuntario había matado a alguien involuntariamente, podía acudir corriendo a una de estas ciudades de refugio y de alguna manera estar ahí protegido y del vengador, del posible vengador de la sangre de aquel a quien había matado. Entonces, si él estaba ahí en esa ciudad de refugio, si había conseguido llegar, estaba a salvo. No le podían tocar, y cuando el sumo sacerdote pues muriera, entonces él podía salir de la ciudad de refugio y volver con su tribu a donde su tribu estuviera. ¿De acuerdo? Entonces le vuelve a recordar que hay estas ciudades de refugio, que se acuerden de ellas, que están a la misma distancia para que todos, independientemente de donde estén, puedan llegar. Muchas de estas instrucciones no son para ahora, porque todavía no han entrado a la tierra prometida. Moisés le está diciendo todo esto para cuando entren. Recuerden que habrá ciudades de refugio. Cuando entren, recuerden que no podrán ser idólatras con los ídolos que encuentren. Cuando entren, ¿verdad? Estos solamente están ahí acampados, ya están listos para entrar, pero les está recordando lo que deberán de hacer una vez entrados en la tierra prometida, ¿de acuerdo? No es para este mismo instante, sino ahora cuando entren, recuerden esto, recuerden esto, recuerden esto. Esa es la idea de este primer discurso de Moisés.
mirando hacia atrás, y va a ser así la del segundo y el tercer discurso también. Muy bien, pues yo creo que por la hora que es lo vamos a dejar aquí para no comenzar el segundo discurso, porque este es bastante largo, va de capítulo 4 al 28, así que creo que lo vamos a aparcar aquí, que es un buen momento, y el miércoles que viene intentaremos cubrirlo entero. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran aportar, que nos hayamos saltado, que no haya quedado claro? Que me parece muy fuerte que Moisés no tuviese, a ver, por un pequeño detalle. Sí, ¿verdad? El pobre hombre, todo lo que sufrió para Sí. sacarlo ahí hasta la puerta. Hasta la puerta. Desde nuestro punto de vista. Sí. Este poco está en el temperamento, ¿no? Él era manso, él era el hombre más manso sobre la tierra, pero imagínate la calidad de la desesperación del pueblo para hacerle enojar de esa manera y dar 2 golpes a la roca cuando solamente la tiene que haber hablado. Que con la magnitud de todo lo bueno que había hecho, uno lo ve como algo bien chiquitito, ¿verdad? Como dice Damaris, es algo como, oye, por esta cosita, pero sí, Dios habló y dijo, pues sí, por esta cosita, pero quizá tú lo ves como algo pequeño, pero tú eres el líder. Y estos son, de aquí pues, podemos sacar muy buenas charlas para liderazgo, ¿verdad? Como a veces la posición de liderazgo implica una responsabilidad mayor que quizá la de otras personas, y que cosas que quizá más pequeñitas, cuando nos hacen líderes, pueden tener una repercusión, un efecto dominó muy grande. ¿De acuerdo? Entonces Moisés era uno solo y fue un pequeño detalle, pero había 2 millones de personas mirándole. Y donde esa persona no actuara bien, estás llevando por mal camino a 2 millones de personas que están poniendo sus ojos en ti. Entonces quizás se vea algo pequeño, pero Dios lo consideró que era algo grande, como para que él pudiera entrar. A mí se me ocurre también que era parte de su tiempo, quizás Dios no se lo dice, pero también que consigue él con simplemente entrar y pisar la tierra. O sea, él tenía 120 años, su tiempo en la tierra había terminado, realmente, no iba a vivir mucho más. Aunque hubiera entrado, no iba a poder disfrutar de la tierra ni de nada de eso. Recuerden que lo primero que hacen al entrar es pelear, pelear, pelear y pelear. Moisés no era un hombre de guerra. Moisés había sido 40 años pastor en el desierto y luego otros 40 años sigue en ese mismo desierto con el pueblo. ¿Te imaginas lo que es entrar en ciudades y empezar a pelear? No era un hombre de guerra, entonces quizá para él lo mejor era terminar ahí, haber hecho la función que le hizo muy bien y retirarse, jubilarse con gloria, por así decirlo, antes que quizá haber entrado en un terreno hostil, no ser útil para muchas cosas. Y también la necesidad de que Josué pueda sentir sobre sus hombros el peso de la responsabilidad, sin que esté al otro lado, ¿no? Sentirla del todo sobre él. No sé, a mí se me ocurre que debe haber de algunos detalles más que Dios se calla y le dice simplemente, bueno, fue por este detalle por lo que no entras, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa es mi opinión, ¿vale? No me lo tomen como dogma ni nada. Cuando estaba leyendo la Biblia, Sí. y estaba leyendo eso de Moisés, eso como si uno, por ejemplo, está todo el día haciendo una cosa muy bien, pero sales a la calle y pierdes los antiguos y te ven, o sea, agotada, ¿no? Porque Sí. has perdido todo lo que has ganado. Sí. O sea, que no viene a la mente en estos momentos Así fue. como algo así. ¿verdad? Fue un detalle, pero le tocó a él. ¿Alguien levantó la mano por ahí que no vi? Alejandro. Bueno, que se no haya pasado a la tierra prometida, se fue con Dios. Ah, sí, claro. Sí, se reunió con los suyos, así como Aarón había hecho antes. Pues en estos momentos a él le quedaba un mesecito para juntarse con su hermano y con toda la compañía de seres, ¿verdad?, que habían partido ya con el Señor. Claro que sí, él terminó. Es un buen detalle porque no es que él, por ese acto él perdiera su salvación, por así decirlo, ¿verdad? Simplemente no consiguió un deseo quizá que él tenía, que era haber pisado la tierra prometida. Pero como bien dice, ese error tampoco le costó su salvación. Y eso es un buen ejemplo a veces para nosotros hoy, como que a veces cometemos errores y los achacamos a lo mejor a una magnitud o los subimos a una magnitud que no corresponde. Hay errores que no nos van a quitar nuestra salvación. Son solo errores de los que podemos aprender y que quizá nos pueden repercutir en cierto grado, en cierta manera en nuestra vida, en cosas que en estos años que vamos a pasar aquí podamos dejar de ver. Pero no nos va a quitar la salvación, ¿de acuerdo? Vamos a seguir vamos a estar con el Señor y vamos a tener toda una eternidad con Él, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, pues es una buena aportación, Alejandro. Pero bueno, en parte yo pienso que Dios hasta tuvo amor y misericordia con Moisés, porque me imagino que a todos los seres humanos nos pasará, a mí sobre todo, que nos cuentan algo, una promesa, bueno, y empiezas a imaginarte todo, una cosa, y el pobre de Moisés a lo mejor se imaginó una tierra de una manera en su mente, se hizo una fantasía, y entonces, Sí. claro, lo que le llegó al pueblo fue guerra y sufrimiento. Correcto. Por eso Dios a lo mejor dice, pero ¿para qué vas a entrar? Mira desde aquí, Sí. lo ves con lo del
meterte ahí dentro. Y sobre todo pensando que después de los años de Josué, que no fueron muchos, entramos en el ciclo más oscuro de la vida de Israel, que fueron el periodo de los jueces. O sea que tampoco lo que le esperaba a Josué, yo creo que si hubiera entrado quizá le había dado un patatús de la depresión de ver lo que le esperaba, ¿no? Mira, yo creo que lo mejor para el pobre viejito era, ya, de verdad, así que te encantaría, pero mejor quédate aquí con la sensación de que vamos a ganar y todo, y ya mejor vete con tus padres. Aunque Dios se lo dice, vamos a ver al final de Deuteronomio que Dios le dice, ¿sabes qué? Moisés tiene una conversación como muy sincera con él y dice, ¿sabes qué? Moisés van a meter las patas, te lo digo yo. Se lo dice, luego lo vamos a leer, pero lo dice, Moisés, al ratito de entrar van a pecar, van a rebelarse, van a caer en idolatría, así que tranquilo, mejor que yo creo que a lo mejor para consolarle, con eso de que no ha podido entrar, Dios le abre el corazón y dice, es que lo que espera tampoco es así como para querer verlo. Sí, fue pensando todo el recorrido que se sentaba y manaba de la piedra bien y de los árboles. No es si se baja aquí ahora. No, muy lejos de la realidad. Alejandro. Entonces también viene lo mismo. Sí. O sea, como a lo que luego pensando así que como Adán falló, o sea que viene así como también un... Ah, sí, vas a ver, esto no mejora. Lo vamos a ver, esto no mejora de momento. Bueno, de momento ni nunca. Pero lo vamos a ver. A medida que el libro va pasando y los libros van pasando, vamos a ir viendo eso, ¿no? Pero de momento para Moisés, pues yo creo que lo mejor es ya que se quedara aquí, que se reuniera con los suyos, fue un campeón, o sea, que no podemos achacar a Moisés. Ojalá en nuestra vida pudieran achacarnos así un fallito de toda una vida, ¿no? Que no quisiera. Ha sido un héroe de la fe, lo sigue siendo y ha sido uno de los personajes más importantes en el Antiguo Testamento, ¿no? de fidelidad y de muchas cosas. Así que mejor recordarle con todo eso bueno y ya está. ¿Vale? Bueno, vamos a orar, si les parece, y ya despedimos este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por haber podido estar un día más delante de tu palabra, por haber podido meditar en ella. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros y acompañarnos y gracias por la labor y la tarea que haces continuamente en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Señor, que siempre que abramos esta palabra, seas tú el que ilumine nuestra mente y abra los ojos de nuestro espíritu para que podamos realmente razonar desde ese punto de vista y no con nuestra inteligencia y con nuestra mente, Señor. Queremos eso dejar a un lado. Te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy. Sigue en esta semana abriéndonos esos ojos para poder seguir entendiendo tu palabra a medida que vamos avanzando y leyendo, y acompáñanos también al resto de la semana en nuestras tareas, en trabajos. Ayúdanos a recordar todo esto en medio de la vorágine de actividad, de levantarnos, acostarnos en las escuelas, trabajos. Ayúdanos a recordar que somos tu pueblo, ayúdanos a recordar que te estamos representando y que la gente está de alguna manera poniendo sus ojos en nosotros y haciéndose una idea de quién eres tú cuando nos ve a nosotros. Ayúdanos en esta labor privilegiada que nos has dado de representarte en esta tierra, porque somos incapaces de hacerlo por nosotros mismos, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tus promesas, por todo lo que nos das día a día, Señor, y estamos felices y agradecidos contigo porque eres el único Dios del universo y nuestro Dios. Muchísimas gracias por enviar a Jesús a la cruz, a dar su vida por nuestros pecados, porque eso nos garantiza la vida eterna, y te damos gracias, Señor, por las ricas bendiciones que hay en ti. En el nombre de Jesús. Amén.